que nos impulsa a crecer, a confiar y a no permitir que los pensamientos, que ni ninguna palabra de derrota esté en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Salud a mi hermana Darcy, que están en Bogotá. Bueno, vamos a estar ahí orando para que Dios también tenga paz, ¿no? Nos dé paz en todas esas vueltas que hay que hacer ahí. El Señor los guíe, sí, Señor, ponga su gracia sobre ellos para pasar. Amén. Nuestro hermano Carlos también va a salir a viajar con su hijo para Valledupar. Bueno, también que le dé esa protección divina. Y así usted puede colocar ahí la petición, va colocándola ahí en el altar de mañanas de oración. Más adelante vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. Hoy estamos en el tiempo de la palabra, pastor. Gracias, pastor, y gracias, iglesia. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Usted que está ahí en casa, busque Hebreos capítulo 11, versículo 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos aquí tratando de colocar en acción los dones del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, y por supuesto es algo sobrenatural. Si el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de nosotros, lo hace a través de milagros, lo hace a través de señales, lo hace a través de prodigios, lo hace para ayudarnos en nuestras necesidades. Ahí está el Espíritu Santo. La gran pregunta que nos hacíamos, que siempre hacemos, es, dice, nosotros siempre nos preguntamos cómo hacemos para que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida de manera sobrenatural. Quiero aclarar que el propósito es lograr que la iglesia, a través de lo natural, pueda experimentar lo sobrenatural. Escuche bien esas palabras, porque esto es, si pudiéramos cambiar el título y poner otro título, o un título más folclórico, seríamos la clave para recibir un milagro. Aquí está la clave para recibir un milagro, y no quiero que se vea como que tengo el secreto para que usted reciba el milagro. No, porque no es ningún secreto, está en la palabra del Señor, y es la manera como podemos nosotros entonces, decíamos el otro día, provocar un milagro. La manera como nosotros podemos crear ambiente y crear espacios para que el Señor se manifieste. Nuestro hermano John Arias decía que cuando nos ponemos a orar, muchas veces usamos un monólogo, nos arrodillamos y que nos escuche Dios todo lo que quiera escucharnos, nuestras quejas, nuestras súplicas, nuestras peticiones, y nos vamos y no lo escuchamos a Él. Y eso es como mala educación, y en verdad es mala educación. Ponerse uno a hablarle a alguien y cuando habla, no, usted se calla, yo estoy hablando, yo soy el que voy a hablar aquí. Entonces aprendamos a escuchar a Dios, y para eso hay que crear ciertos espacios. Para eso hay que orar y esperar que Dios responda. Bien, de eso estamos hablando. Entonces quiero explicar nuevamente lo que significa sobrenatural. Sobrenatural es una palabra que se puede dividir en dos, o más bien es dos palabras unidas. La primera es sobre, que sobre es una preposición que significa encima de. Muy atento a lo que estamos diciendo, por favor. Sobre es una preposición que significa encima de. Y natural, que es la segunda, es un adjetivo. Es un adjetivo que se refiere a lo que existe en la naturaleza. Otra vez. Atento, porque aquí está la clave. Aquí está el código, como dijo el pastor David Silvestre, o aquí está el principio establecido en la palabra del Señor. Sobrenatural es una palabra que se divide en dos, o se une en dos. Lo primero es una preposición que es sobre. La palabra sobre es una preposición que significa encima de. Y la segunda es natural, que ese es un adjetivo
que se refiere a lo que existe en la naturaleza. Entonces escuche la definición. Podemos definir que sobrenatural es el actuar de Dios sobre el actuar de nosotros los hombres. Es cuando Dios actúa, pero necesita que nosotros actuemos. Ahora entiendo el por qué la Biblia dice el hacer milagros, porque nosotros también construimos un milagro. Por supuesto, lo natural lo ponemos nosotros y lo sobrenatural lo pone el Señor. Entonces, el actuar de Dios sobre el actuar del hombre es algo que necesita invariablemente como base lo natural para poder depositar lo sobrenatural allí. Atentos, por favor. Es algo que necesita invariablemente como base lo natural para poder depositar lo sobrenatural. Es decir, Dios tiene y quiere moverse en lo sobrenatural en la vida de nosotros. Pero si nosotros no hacemos lo natural, no tiene asentadero. No hay dónde colocarlo. Como cuando usted viene con un plato de comida para alguien, pero no hay dónde colocarlo, no hay dónde servírselo. ¿Dónde se lo damos? A ver, ¿dónde? ¿Pero dónde? Entonces Dios, a través de sus ángeles, a través de la manifestación del Espíritu Santo, tiene esa respuesta, tiene ese milagro, tiene esa sanidad, tiene lo que quiere hacer con nosotros, ese don. Dios tiene todo ahí y viene a ponerlo, necesita depositarlo en algo, necesita colocarlo sobre algo y no lo encuentra. Entonces cuando no lo encuentra, entonces tristemente se pierde la bendición del Señor. Se necesita que haga algo natural, y de ahí decíamos que lo que usted y yo podemos hacer es orar. Eso es natural. Podemos sacar un rato, venir a la iglesia en la mañana, conectarnos en mañanas de oración, orar. Yo lo puedo hacer. Simplemente tengo que disciplinarme y sacar media hora, una hora antes de acostarme. Bueno, voy a sacar esta hora para hablar con Dios. Y esto es lo natural, esto es lo que yo puedo hacer. Ahora, si no puedo en la noche, entonces en la mañana me voy a parar media horita antes. Tengo muchos oficios, tengo muchas cosas que hacer, pero necesito hacer lo natural para que Dios pueda colocar allí lo sobrenatural. Cuando hablamos de la sobremesa, pastor, es lo que viene después de lo que ya hemos hecho. Cuando hablamos del cubrelecho, el cubre, sí, estamos hablando de algo que está ahí. Primero tiene que haber algo ahí para poder colocar el cubrelecho. Pastor, Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros, que actúa en nosotros. Amén, amén. Según el poder que actúa en nosotros. Entonces decimos, pero ¿cuál poder tengo yo? Claro, la palabra poder es hacerlo. O sea, sí, recibiréis poder, es decir, lo puedes hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo que está a mi alcance es la oración, es la alabanza, es adorar. Por eso le digo, cada vez que haya un culto, hermano, disfrútese, hágalo, porque eso es lo natural que usted puede hacer. Entendamos, iglesia, que lo natural que nosotros podemos hacer es llegar al culto y no distraernos, nada, conectarnos con el adorador, porque es lo natural. Y recuerde que lo natural lo sobrenatural necesita algo natural, y yo sí puedo adorar al Señor, yo sí puedo conectarme allí, yo sí tengo que comprender que esa es una preposición que significa encima de. Entonces yo necesito colocar ese altar de adoración. ¿Sabe que cuando estamos cantando en la iglesia o en la casa, usted lo que está haciendo es construyendo un altar para que por sobre ese altar se coloque el holocausto? Mire, el profeta Elías, cuando estaba allá, que hizo descender fuego del cielo, él no hizo descender fuego así porque sí. Él necesitó preparar el ambiente, cogió 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel, e hizo un altar natural. Y sobre ese altar natural puso allí un holocausto natural también. Puso leña, puso piedras, puso todo, preparó.
Y después de que lo preparó, lo puso allí, entonces vino lo sobrenatural, que fue el fuego que descendió del cielo. Entonces, cada vez que oramos estamos construyendo un altar. Cada vez que adoramos estamos construyendo un altar. Es la importancia de que yo pueda sacar esos tiempos. Pero vemos muchos cristianos, y me incluyo allí, que nos absorbe el día, que nos absorben las actividades, y nosotros pensamos que entre yo haga más, entonces voy a lograr más. Y la Biblia desde el Antiguo Testamento nos viene hablando del saco roto, nos viene hablando de que buscar en el Nuevo Testamento, busque primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y cada rato el Señor nos lo está diciendo a través de profetas, a través de predicadores, a través del hermano que está dirigiendo, nos lo está recalcando. Pero no, nosotros nos vamos a buscar las cosas y dejamos lo que podemos hacer, lo natural. Pastor, Jesucristo, cuando estuvo acá, no pudo hacer muchos milagros en cierta ciudad porque no había preparado, no había el ambiente propicio. No había un ambiente propicio. O sea, hay que hacer nosotros el primer paso para poder ver ese milagro. Sí, exacto. Y decían, nos vemos provocado a eso aún los predicadores, por decir algo en el culto del domingo. Yo tengo tanto que decir de pronto a la iglesia que absorbo todo el tiempo, y cuando voy a orar, cuando vamos a hacer lo natural, para que Dios coloque sobre eso natural lo sobrenatural, pero resulta que son las 12 y la hermana quedó a ir a prepararle los alimentos al esposo, y el esposo viene, ella tiene que ir a terminar de hacer el almuerzo, entonces ella pasa, la hermana o el hermano pasa pensando que no se vaya a demorar mucho. Ya ahí no hay preparado nada, pastor, ya ahí no hay ambiente. O cuando bajan los niños ya o bajan los niños, sí. Y aquí, por eso me incluyo dentro de eso. Para que ocurran los milagros, para que Dios se manifieste, yo tengo que preparar el ambiente. O sea, tengo que mirar la manera de que el mensaje... Pastor, es la importancia de venir uno temprano a la iglesia, ¿no? Eso no quedarse, porque si usted inicia ya después de que pasó la alabanza, pues no preparó el ambiente. Exacto, y el ambiente se prepara entre todos, entre toda la congregación. Entonces llegamos tarde, entonces ya ahí es difícil. No digo que no se pueda, Dios se manifiesta, pero Él necesita espacios y Él necesita ambiente. Y Él necesita entonces que construyamos allí ese altar, lo natural, para que sobre eso natural Él ponga lo sobrenatural. Entonces hablamos de 3 ejemplos. 3 ejemplos la semana pasada. El primero fue que Jesús hizo lo natural y el Padre hizo lo sobrenatural. O sea, el mismo Dios, ¿no? Pero en este caso, como para entenderlo, el ejemplo lo pusimos con San Juan capítulo 6, donde el Señor multiplica los panes y los peces. Entonces, lo natural alguien tuvo que dar. Jesús, el Señor oró, eso es natural, Él lo hizo, alguien dio, Jesús oró y los discípulos lo repartieron entre el pueblo, eso es natural, servir es algo natural. Hablamos de Josué y decíamos que Josué hace lo natural y Dios hace lo sobrenatural en los muros de Jericó. Ellos, lo natural era darle vueltas a Jericó y lo sobrenatural era que los muros se cayeran y ellos pasaran por encima de los escombros. No sé cómo hicieron, pero eso es lo sobrenatural. Y el último ejemplo que teníamos es el de Josafat, donde manda, es una historia que no dejamos de leerla y de meditar en ella, manda a hacer lo natural, los músicos vayan adelante, y Dios hace lo sobrenatural, el enemigo se matan entre ellos mismos. Esta mañana quiero que rápidamente, para que podamos orar, ver otros ejemplos que puedan engruesar y puedan llenarnos de fe a nosotros para valorar esos minutitos que sacamos para orar. Esos minuticos que sacamos de intimidad con el Señor. La importancia para que Dios lo pueda hacer. Y el primer ejemplo entonces es el ejemplo de los leprosos, allá en Lucas 17:14. Mire cómo ocurre lo sobrenatural después de lo natural. Dice la palabra del Señor: cuando Él los vio, Jesús vio a los leprosos, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 10 leprosos, una enfermedad incurable. Aparece el Señor, el dueño de la vida,
y los ve, y cuando los vio les dijo, vayan y muéstrenselo a los sacerdotes, que siempre hemos recalcado ese milagro, que ellos caminaron en fe, porque el mismo texto está diciendo, mientras iban, fueron limpios. Si ellos no hacen lo natural, no ocurre lo sobrenatural. Ellos tenían que ir, y quizás se preguntaron, bueno, pero primero límpienos. Pastor, lo natural no tiene que ver tampoco con lo ordinario, ¿no? Ajá. Porque es algo que no cabe en la mente ir uno a presentarse estando uno leproso. O sea, exacto, para que vea, porque es que Jesucristo fue a la ciudad a hacer milagros, y dijo, no pudo hacer muchos, pero los hizo, algunos los hizo. Algunos milagros, claro. Hay cosas que son ordinarias y hay cosas que se salen del ordinario. Entonces es hacer lo que se sale del ordinario o lo que Dios le dice que haga, que puede salir del ordinario. Es lo que veo para ese milagro. O sea, porque le manda a hacer unas cosas que no son, por ejemplo, a Josafá le manda a colocar la gente que no es de guerra al frente. Frente a la guerra. O sea, lo ordinario es colocar a los soldados fuertes, lo más peleones, lo más. Y lo que no es ordinario es que lo haga, pero colocando la gente más débil, ¿no? La gente que está no es apta para estar en la guerra. Correcto. Entonces ahí estaba mirando eso, ¿no? Como los leprosos. Es como que se salió del ordinario, ¿no? Lo ordinario. Usted tiene que irse a presentar, pero ya sano. Exacto. La lógica es esa, ¿no? Vaya, preséntese sano. O sea, muestre el milagro, Señor, y yo voy. Pero ¿cómo así que me voy? Y voy mientras caminamos, mientras íbamos, el milagro fue hecho. Entonces, ahí hay respuesta a muchas cosas de las que de repente nosotros nos preguntamos siempre. Pero vaya y hagan lo que ustedes pueden hacer. Eso lo podían hacer ellos. Quitarse la lepra, no. Recuerde que era peor que un cáncer, la lepra, y lo es todavía. No hay manera de curar la lepra. Pero vaya, hagan lo natural. Vaya, hagan lo natural, que Dios va a hacer lo sobrenatural. Venir al culto, venir al servicio, hermanos, no es que el pastor, para no dejarlo solo, al pastor vamos a colaborarle el jueves para que no quede tan vacío el culto. O sea, por Dios, si lo estamos viendo así, estamos mal. Pastor, yo recuerdo a un hermano decir que él vendía juguetes. Sí. Y que el 24 tenían un evento aquí en la iglesia. Uh-huh. Y pues el 24 es la venta de los juguetes. La venta más buena que hay. ¿No? Y no, digo, entonces él estaba entre ir, no ir, en abrir, no sé, que pues la venta era el 24 y no. Pero él decidió y sintió un fuego de parte del Señor que fuera, porque él era pieza fundamental en ese evento para el Señor evangelístico. Entonces él fue, dijo, bueno, voy a dejar ahí. Y fue al evento evangelístico, dijo, pero con esa tristeza, ¿no? Como con eso, no dejé de vender allá. ¿De qué? ¿Usted no va a abrir? No, yo tengo algo. ¿Usted no va a abrir? Le decían todo el mundo. Y recuerdo que él contaba que, bueno, pasó, dijo, bueno, si no pude abrir vamos a abrir el 25 a ver qué puede vender. Algo se puede vender. Y para sorpresa de él, fue y abrió el 25. Y la gente se le había olvidado comprarle regalo al niño el 24. Entonces madrugaron a irse allá. Y resulta que vendió todo. A la otra gente le quedó juguetes. A él no le quedó ni uno. Acabó con todo. Entonces lo natural y lo sobrenatural. A veces no lo vemos tan importante, el orar, el servir al Señor. Pero eso puede abrir puertas para la bendición tan grande que viene para sus vidas. Camine, usted vaya, le dice Jesús, vaya haga lo natural. Lo natural es que usted es un cristiano y que debe estar adorando al Señor. Y que, como dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero usted no viene a la iglesia para colaborarle al pastor. No. Usted viene a la iglesia porque usted necesita hacer lo natural. Y eso usted lo puede hacer. Yo lo puedo hacer.
Bien, entonces el primer ejemplo del ejemplo del leproso. Vamos a ver el segundo si alcanzamos. Entonces, el ejemplo del paralítico en Marcos 2:5. O sea, también hemos hablado de este milagro, y para hablar de milagros hay que mencionar al paralítico. Porque el paralítico dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es aquel paralítico que lo traen, pero que la casa está tan llena que no hay por dónde, y ellos hacen algo natural. ¿Qué fue lo natural que hicieron? Romper el techo. Eso lo podían hacer, con o sin autorización del dueño, pero ellos lo hicieron. Y pusieron ahí al enfermo frente al Señor, y el Señor entonces levantó al paralítico e hizo lo sobrenatural. Se necesita, hermano, que usted y yo hagamos lo natural, y que entonces Dios pueda colocar sobre eso natural el milagro. El ejemplo, otro ejemplo aquí, el ejemplo del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, versículo 7. En Juan capítulo 9, versículo 7 dice: y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Miren, ese ciego hizo lo natural, ir al estanque de Siloé. Vaya al estanque de Siloé. Y la palabra dice que cuando regresó viendo. Vaya, haga lo natural. ¿Qué es lo natural? Ir al estanque de Siloé. Parece injusto mandar a un ciego por allá a un lugar que no lo sanó de una vez. Si es un ciego, se puede tropezar, se puede caer, y además tiene barro en los ojos. Vaya, lávese en el estanque de Siloé. Y él fue, hizo, hermanos. Entonces mire cómo a través de la obediencia, que es algo natural que nosotros podemos hacer, Dios hace lo sobrenatural. Y por último, el más fuerte de los milagros aquí, hermano, que es el ejemplo de Lázaro. Lázaro, cuando Jesús llega allá en San Juan 11:39, y dijo Jesús: quiten la piedra, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús mandó a quitar la piedra. Él podía orar para que la piedra se cayera sola. Él podía orar y el Lázaro le empujaba la piedra y la piedra, ese obstáculo se caía. Pero el Señor mandó a hacer algo natural. Necesito que me colaboren. Háganme un favor, me corren la piedra de la tumba de Lázaro. Eso es algo natural. Es algo que los hombres podían hacer, que sí pesaba mucho, que esas piedras era incómodo, pero haga lo natural, que Dios hace lo sobrenatural. Haga lo natural, que Dios hace lo sobrenatural. Hablemos de cosas naturales que podemos hacer, cosas espirituales. Natural, venir a la iglesia, congregarnos, hacer el esfuerzo para estar en el ayuno, hacer el esfuerzo para estar en la vigilia, eso es algo natural. Orar, sacar tiempo, hermanos, en casa y en la iglesia para orar, vigilar, cantar. Esas son cosas naturales que nosotros podemos hacer, y eso sirve como plataforma, como una mesa, por decirlo así, donde Dios va a colocar lo sobrenatural. Pudiéramos hablar de muchos ejemplos. Tenemos a Naamán: vaya y lávate allá en el río. 7 veces métase en el río, 7 y la 7ª vez salió limpio. Algo natural, pero que muchas veces nosotros, por orgullo, por falta de fe, por falta de obediencia, hermano, por pesimismo, como quiera llamarlo. ¿Yo para qué voy al culto el jueves? Ese jueves es muy aburrido. Es más bueno el sábado, es más bueno el domingo. No, ningún culto es más bueno. Simplemente es lo natural que nosotros podemos hacer. Hágale. Atrévase a hacer lo natural. Atrévase a sacar un ratico de oración en su casa antes de ir a dormir, por allá en el patio, yo no sé, y vaya y diga: voy a ir a hacer lo natural, porque sobre esto Dios va a colocar lo sobrenatural. Incluyo con lo que comencé hablando de Elías. Necesitó hacer un altar, colocar allí el holocausto, algo natural, y el fuego descendió del cielo.
Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y están en el aposento alto. Estén allí y hagan lo natural. Oren, que de repente va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar. La manifestación del Espíritu Santo necesita algo natural, y es ahí donde el milagro lo construimos entre Dios y los hombres, porque Dios necesita colocar ese milagro en alguien, en algo, en usted, en mí, que con fe. ¿Quiere medir su fe, hermano? ¿Quieres saber si tienes fe o no tienes fe? Porque la gente dice, yo tengo muchísima fe. ¿Quieres saber si tienes fe? Agende un tiempo para orar y mire a ver si usted respeta ese tiempo. Si usted lo toma hoy sí, mañana no, de vez en cuando, claro que sí, yo oro mucho, pastor, pero cuando me acuerdo, no, agende. Allí usted sabe si tiene fe. Allí usted puede medir su fe. Uy, no, yo soy más inconstante en la oración. Yo soy más inconstante en los servicios. Yo soy muy inconstante. Afirme su fe en eso. Disciplínese con las cosas del Señor. Disciplínese con las cosas naturales para el Señor, y Dios, escúcheme, te va a sorprender. Fuertemente te va a sorprender. Naturalmente, sobrenatural. Pastor, peticiones. Bueno, vamos a entrar en ese tiempo de oración por cada una de las peticiones. Saludamos a nuestro hermano Pastor Edward de Olio, que está ahí en conexión. Dios me le bendiga, Pastor. Amén. Vamos a entrar en ese tiempo bien especial. Le invito a usted a que abra su corazón, le entregue su vida y busque ese momentico, porque vamos a entrar en ese tiempo. Ya venimos en un momentico con cada una de las peticiones. De la creación, venimos ante ti con nuestro corazón, proclamamos hoy tu gran nombre. Muy bien, hermano, entonces, con base a lo que hemos predicado hoy, con base a la palabra de esta mañana, ¿qué fue lo que Dios nos dijo hoy? Que hagas lo natural y que Él va a hacer lo sobrenatural. Vamos a orar. Usted allí en casa, ayúdenos. Nuestra hermana Teresa Helves dice, oración por mis hijos, por Sandra y por Mauricio. Amén. Padre poderoso, te damos gracias a ti, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana nos levantamos a hacer lo natural, papá. Y tú harás lo sobrenatural. Mi hermana Teresa, Señor, hace lo natural. Pedir oración, Señor, unirnos en oración por Mauricio, Señor, por Sandra, Padre poderoso. Manifiéstate allí, Señor amado. Permite que la palabra se cumpla en el hogar de mi hermana Teresa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alcanza, Señor amado, al hermano Alfonso, alcanza a Sandra, alcanza a Mauricio, Señor, para ti, y permite que esa palabra se cumpla en la vida de mi hermana Teresa, papá. Señor, oramos por nuestra hermana, su hermano Mauricio, nuestra hermana Darcy, Señor, que están viajando, papá. Ábreles puertas, coloca tu gracia sobre ellos, Señor, que el rostro de ellos resplandezca, Señor amado, y que puedan entrar a esa nación, Señor, con pie firme, Señor, con seguridad de que tú los acompañas, Señor, de que tú estás allí, Señor. Señor, nuestra hermana Fanny, Señor, está pidiendo oración por la cirugía de la nieta, Señor, del nieto, perdón, Miguel Santiago Villarreal. Poderoso Dios, tú conoces a Miguel, tú conoces a Santiago, Señor, es el nieto de nuestra hermana Fanny y tiene, Señor, una cirugía. Poderoso Dios, coloca allí su mano poderosa en esta misma hora. Dice,
Aquí a las 6:30, Señor, ya los médicos están allí, los especialistas. Úsale, guíale, Señor amado, que la mano tuya guíe a las manos de los médicos, Señor. Oramos por la salud, Señor, de su esposo, Señor. Tú tienes el control de todo, Padre. Obra en la vida de Miguel Santiago, Señor, Villarreal, y obra en la vida del esposo de mi hermana Fanny, Señor. Nuestra hermana Doris, Señor, está pidiendo oración por su familia, por sus hijos, por sus nietos, Señor, por los bisnietos. Dios, pide oración por salud, por Laudi, Señor, Vázquez. Obra en la vida de Laudi Vázquez, Señor, por su salud, Señor. Mi hermana Doris está delante de ti, nuestro hermano Joan Francia, dice aquí, Joan Francia, dice, es aquí dice, el confort de la familia, protección a su esposo, a sus hijas, que Él tome en sus manos sus hermosas vidas. Amén, Señor. Oramos por nuestra hermana Francia, Señor. Obra en ella, Señor, y esta petición se cumpla, poderoso Dios. Estamos haciendo lo natural, Señor, también con nuestra hermana Francia, orando, Señor, por su familia, por protección divina, por su esposo, por sus hijas, Señor, por toda la familia. Nuestro hermano Carlos Maestre, Señor, pide oración también por ese viaje a Valledupar. Que el Dios Todopoderoso que le permite salir de casa lo traiga igualmente, Señor, a su familia, a su casa. Dios, ábrele, Señor, puertas a nuestro hermano Carlos Maestre, Señor, y bendice en él a la congregación allí, Luz y Vida, Señor, en Maracaibo. Señor, nuestro hermano Julio, Señor, pide oración por su fe, dice allí, ¿sí? Y su familia, Señor, entendimiento, sabiduría, fortaleza. Ayúdele a ser una mejor persona, Señor amado. Qué bueno que alguien abra el corazón de esta manera, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a ser mejores personas. Confiar en ti, Dios, que la confianza, Dios, que Él pueda depositar, que tú sí escuchas la oración de mi hermano Julio, Señor. Nuestra hermana Katy, Señor, también pide oración, Señor, por su vida, Señor. Coronado, Señor amado, bendice a nuestra hermana Katy Guerra Coronado, Dios, que la bendición tuya la acompañe. Tú conoces la petición de ella, papá. Estamos aquí haciendo lo natural, Dios. Alexis Coronado, Señor, buenos días. Dice aquí, amados hermanos, hoy lleno muchas bendiciones para todas ustedes. Pido oración por mis padres, Emilio y Nuri, Señor. Tú conoces los padres de mi hermano Alexis, nuestro hermano Emilio, nuestra hermana Nuri, Señor, por sus hermanos, Señor, y por toda la familia, Dios. Nuestra hermana Miriam también Monroy, Señor, pide oración, Señor, amado, por Brian, Señor, que viaja hoy para Medellín. Llévalo, Señor, ábrele puertas a Brian, Señor, que tú lo guardes y que tú lo traigas. Nuestra hermana Yuri Román, Señor, hoy da gracias a ti, Señor, por la recuperación de nuestra hermana Blanca. Dios, gracias porque han estado rodeando a esta sierva tuya, Señor. Padre, bendícele, Señor, guárdale a nuestra hermana Blanca. Gracias, Señor. Dice aquí también oración por ella. Siempre oramos por nuestra hermana Blanca. Oración por los hijos, por el hogar, para que Dios bendiga y guarde siempre a la familia Román, Señor. Gracias, Padre poderoso. Bendice a nuestra hermana Blanca, a nuestro hermano Henry Cardoso, Señor. Nos unimos a él también. Oramos por su salud física, espiritual, Señor, por la economía, por las finanzas, Señor. Él da gracias a ti, Señor, y a nosotros aquí por las oraciones que se hacen siempre por su vida, Señor. Bendícele, Dios. Dice aquí que ya me dieron hora y fecha para el desembolso del dinero. Gloria a Dios. Septiembre 22, esa bendición no se va a perder. Esa cita está cuadrada y la protegemos bajo el nombre poderoso de Jesucristo. Hay día, hay fecha, hay hora. Señor, que tú seas obrando y haciendo tu voluntad, llenando de sabiduría para que podamos manejar ese dinero. Sí, Dios,
Dale sabiduría a nuestro hermano Henry. Dale, Señor, gracia y ayúdalo, Señor, para que pueda administrar bien, Señor, esas finanzas, poderoso Dios. Oramos, Señor, por Cristian Cardoso, Señor, por sabiduría, Señor. Oramos, Señor, por acercamiento a él, a la vida espiritual, Señor, por conversión, por salud, por las tías, Señor. Allí siempre están las tías de mi hermano, Señor. Qué bueno. Por Aida, por a Alicia, Señor, por Elena, por Irma, por la Libertad, por Renzo, Fabián Castañeda. Lo bendecimos a Renzo, Dios amado, por los pastores, hermanos de la iglesia Nueva Jerusalén. Gracias, hermano. Bendecimos a la iglesia Nueva Jerusalén, Señor, para que haya siempre bendición en este hogar, Señor. Señor, Judith Becerra, nuestra hermana Judith, Dios te bendiga, hermanos. Pido oración por mi mamá, sanidad en sus rodillas, nuestra hermana Rosa, la mamita, nuestra hermana Judith, Señor, obra allí en sus rodillas, poderoso Dios, fortalécele, dale calidad de vida a nuestra hermana Rosa, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Oramos en esta mañana, damos gracias, poderoso Dios. Señor, bendice a la hija de nuestra hermana Vilma, Señor amado. Bendecimos a Brenda, poderoso Dios, va para la ciudad de Barranquilla, que el favor tuyo le acompañe, Señor amado. Gracias, poderoso Dios. Aquí me dicen, pastor, ¿cuánto vale el pasaje para Pamplona? Oscila entre 15 y 17 mil pesos, de acuerdo a los puestos. Si llenamos todo el bus, que son 34 puestos, quedan en 15 mil pesos. Si no lo llenamos, entonces entre todos pagamos el faltante y subiría entre 17 o 18 mil pesos. Entonces, pero ya vamos como por unas 24, 25, 26 personas por allí. Entonces, faltan poco para llenarlos. Listo, bendiciones para todos, hermanos. Que el Espíritu Santo se manifieste en su vida en el día de hoy. Amén. Recordarles hoy el ayuno y el culto a las 7. Y orar por Colombia. Orar Amén. por Colombia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, que hace grandes proezas, que hace grandes maravillas. Así que los dejo con esta hermosa alabanza. Dile a la montaña que se mueva de ahí, ese obstáculo, que se quite de ahí, que se quite de en medio, porque yo he decidido creer en el Señor. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Chao, chao. Quítate en el mar, échate. Creo yo
lo que diré no cambiaré al nacer. Dios prometió y Él nos dio el fiel por siempre. En Pamplona vamos a evangelizar a la comunidad con danza, alabanza y por supuesto la predicación del Evangelio. Somos Misiones, Distrito Oriental de la Frontera, y este año vamos a estar desde Pamplona, el Valle del Espíritu Santo. Siento que me he vuelto a enamorar y aunque ya son años sin parar. El matrimonio es un regalo de Dios, pero también necesita cuidado y fortaleza. Por eso, este viernes 19 de septiembre te invitamos al gran encuentro de parejas con el tema Salud Mental en la Pareja. Nuestros invitados especiales serán el pastor Israel Guerrero y Lady Barragán, quienes compartirán principios y herramientas prácticas para fortalecer tu relación. Ven y vive una noche especial para tu matrimonio. Inversión 35,000 pesos. Te esperamos. Cada mañana al despertar te busco, Señor, con mi alma en paz. En tu presencia encuentro mi razón. Mi vida se llena de tu amor y dirección. Mañanas de oración, esperanza y fe. En cada palabra tú nos guiarás, lo sé. Por cada petición, por cada oración, tu gracia nos cubre, en ti hay salvación. Los testimonios nos llenan de poder, historias de victoria lo podemos ver. Tus promesas nos levantan con ardor, y cada mañana nos llenas de tu amor. Mañanas de oración, esperanza y fe. En cada palabra tú nos guías, lo sé. Por cada petición, por cada corazón, tu gracia nos cubre, en ti hay salvación. Levanta tu voz, que suene en la mañana. La fe en nuestro corazón nos llena de esperanza. Juntos oramos, unidos en tu luz. Que el día de hoy sea un reflejo de tu cruz.
mañanas que oración, esperanza y fe. En cada palabra tú nos guiarás, lo sé. Por cada petición, por cada corazón, tu gracia nos cubre, en ti hay salvación.